Bueno, bienvenido a su canal Profe Manolo. En esta ocasión seguimos continuando con lo que es la resolución de triángulos rectángulos en el caso número 3. En los videos anteriores nosotros veíamos cuando nos daban los catetos o nos daban dos catetos, cómo nosotros podíamos resolver lo que era ese triángulo, obtener esos valores. Después teníamos lo que era el caso número 2, cuando nos daban el cateto y la hipotenusa. En este caso, nosotros vamos a trabajar en nuestro caso número 3, cuando nos dan un cateto y un ángulo. Para obtener los valores, en este caso, cuando conocemos un ángulo del triángulo y conocemos el lado del triángulo, entonces nosotros lo que tenemos es que buscar o primero preguntarnos qué lado vamos a determinar del triángulo, de los tres lados. Aquí conocemos lo que es un ángulo del triángulo y conocemos también lo que es un lado. Por lo tanto, si en el caso nosotros quisiéramos saber cuál es el valor de A, me voy a auxiliar de una de las funciones trigonométricas donde esté incluido ese lado que nosotros vamos a buscar y también esté el lado que conocemos y también esté identificado el ángulo que vamos a trabajar. Dentro de las funciones que nosotros podemos observar, si fuéramos nosotros calcular el valor de A, en este caso de la hipotenusa, que A nos está representando la hipotenusa, nosotros tenemos que buscar una función trigonométrica que nos incluya los dos valores que nosotros conocemos y también el lado, o en este caso lo que es la hipotenusa. Entonces podemos decir aquí, observemos que tenemos acá el cateto opuesto entre la hipotenusa y podemos decir, bueno, pero ¿cuál es esa función trigonométrica que me incluye el cateto opuesto y la hipotenusa? Entonces eso decimos que eso es el seno. Entonces, pues, por eso decimos que el seno de 60 es igual al cateto opuesto, que es B, sobre la hipotenusa, que es A. Y ahí entonces nosotros ya conocemos, podemos determinar de lo que es en la calculadora el seno de 60, porque ya tenemos valores, y conocemos el valor de B, que nos dicen que es 8. Entonces, para nosotros poder buscar el valor de A, lo que podemos es despejar para poder dejarla sola y entonces después hacer las sustituciones. Entonces, para ello podemos multiplicar, vamos a decir que lo tenemos así, para multiplicarlo en forma de X, y tenemos que A por el seno de 60, A por seno de 60 va a ser igual a 1 por B, que va a ser B. Entonces, observen que a mí lo que me interesa es dejar la A sola. Por lo tanto, como A o el seno de 60 se está multiplicando con A, decimos que A va a ser igual a B entre el seno de 60. Y ahí ya nosotros podemos determinar el valor de la hipotenusa. Para ello lo que vamos a hacer la sustitución. Entonces decimos que A va a ser igual a B, el valor de B, que decíamos que era ¿cuánto? Que era 8 entre el seno de 60. Haciendo la sustitución decimos que A va a ser igual a 8 entre el seno de 60 y usando lo que es nuestra calculadora científica vamos a determinar cuál es el seno de 60. Si recuerden que le vamos a dar a sin, que es seno, y le vamos a dar a 60 y dice que el seno de 60 es igual a 0.87. 0.87. Entonces el valor de A va a ser igual a, dividimos a 8 en nuestra calculadora entre
0.87 y me dice que el valor de A es igual a 9.2. Entonces ya nosotros hemos determinado lo que es el valor de la hipotenusa. Si ya tenemos como ahí el valor de la hipotenusa, que me está diciendo que es igual a 9.2. Creo que espero que haya entendido cómo nosotros podemos determinar la hipotenusa cuando conocemos un ángulo y conocemos uno de los catetos. Entonces ya ahí nosotros nos hace falta, recuerden que teníamos que determinar el valor de A, que B nos daban que era 8, que C no sabíamos cuál era, que el valor del ángulo A es 90, y el de B y el de C no lo conocíamos y teníamos que nosotros determinar esos valores. Ahora, para nosotros ya conocemos el valor de la hipotenusa, que es de ese lado, y conocemos el valor de uno de los catetos, entonces nos hace falta el valor del otro cateto. Recuerde que para nosotros determinar el valor del otro cateto, entonces lo que nos vamos a valer es del teorema de Pitágoras. Si en este caso para calcular AC, que es el otro cateto que nos hace falta, entonces decimos que C va a ser igual a al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces C va a ser igual a al cuadrado, que teníamos que es igual a ¿qué? A 9.2 menos 8 al cuadrado. Entonces tenemos que C va a ser igual a, tomamos nuestra calculadora y ponemos que 9.2 al cuadrado es igual a 84.6. 84.6 menos 8 al cuadrado, usted sabe eso, que es igual a 64. Entonces, si a 84.6 nosotros le restamos a 84.6 le restamos 64, entonces usted tiene que es igual a 20.6. 20.6, y si le extraemos la raíz cuadrada a eso, entonces me dice que eso es igual a 4.5. Así que el valor de ese cateto es igual a 4.5. ¿Entendido? Entonces ya nosotros tenemos los valores de lo que es de nuestros tres lados, o la longitud de nuestros tres lados. Ahora, a nosotros nos hace falta, y recuerden aquí, miren, que B, sí, el valor de B nosotros lo conocemos porque nos están dando el valor de ese dato que me está diciendo que B vale 60. Recuerden esto, B vale 60. Entonces, recuerden que ahora nosotros tenemos que buscar lo que son las medidas del otro ángulo que nos hace falta. Entonces tenemos que A vale 90 y que B vale 60. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar la medida del otro ángulo? En esta ocasión, nosotros podemos utilizar, recuerden, en los casos anteriores, que decíamos que para calcular el ángulo que nos hace falta, ¿cuál ángulo es? El ángulo C, que es el que nos hace falta. Entonces decimos que la medida del ángulo C va a ser igual a la medida del ángulo A, que es el mayor que tengo, menos la medida del ángulo B. Entonces la medida del ángulo C va a ser igual, ¿cuánto vale el ángulo A? 90. Menos el ángulo B que nos dieron, también ¿cuánto mide? 60.
Entonces la medida del ángulo C va a ser igual a 90 menos 60, va a ser igual a 30. Y ya ven que nosotros determinamos ya la medida del ángulo C. Ven que este es mucho más fácil. Lo que hay que tener un dominio de lo que son de las funciones trigonométricas y cuál de esas funciones se relacionan con los datos originales que nosotros vamos o que nos dan y que nosotros vamos a utilizar para poder determinar aquel lado o aquellos lados que a nosotros nos interesa que estén involucrados dentro de esa función. Recuerden, para nosotros poder utilizar una función trigonométrica van a estar incluidos 3 valores y de esos 3 valores tenemos que conocer 2 de ellos para poder determinar lo que es la incógnita o el valor desconocido en esa expresión. Si colocamos 2 valores o colocamos 2 expresiones que no conocemos con una que conocemos, entonces se nos va a hacer muy difícil determinar ese valor porque tenemos 2 valores desconocidos. Entonces, de esta forma nosotros podemos resolver un caso de resolución de triángulo cuando conocemos un cateto y conocemos un ángulo que está involucrado, que no es el de 90, sino un ángulo de los agudos, para nosotros poder determinar ya la longitud de los otros 2 lados y determinar el otro ángulo que nos hace falta. Así que espero que este video le haya servido y que podamos aprender y que ya no sea un problema para nosotros poder determinar lo que son las longitudes de los lados y de los ángulos que nos hacen falta en una resolución de triángulo rectángulo. Así que nos vemos en el próximo video con el caso número 4. Bye.